Hola. Todo bien por ¿Todo bien? acá. Gloria Sí. a Dios. Ok, me estaban escribiendo, pidiéndome el link, la grabación ya está en el campus, igual que esta, al finalizar le edito y pongo el link para que ustedes vean lo de la clase. Quien no puede estar, no hay problema, la clase siempre va a estar grabada, pero lo ideal sería de que en la medida de lo posible, ¿verdad? Yo sé que unos trabajan, traten de hacer el esfuerzo, pero si no lo pueden hacer por motivos de fuerza mayor, el link está ahí habilitado donde quedarán grabadas las clases. Bueno, dicho esto, vamos a empezar ya nuevamente. Espero que hoy todo salga bien. Vamos a hacer una pequeña presentación. ¿Pueden ver la pantalla, jóvenes? Sí, Lili. Ok, entonces ayer estábamos viendo que teníamos que la estadística se dividía en dos, si ustedes recuerdan, en estadística descriptiva, que es donde nos vamos a centrar la mayoría de los 3 parciales, por así decirlo, y la estadística inferencial que les comentaba que es lo que vamos a ver, si es que les doy yo clase, ¿verdad? Más en estadística 2, y que a la vez había una división o una clasificación de lo que son las variables. Entonces, las variables se dividen en cuantitativas y cualitativas. Ayer hablábamos de variables cuantitativas, continuas, y también hablábamos de variables discretas. Hablábamos que variables discretas son aquellas que son valores absolutos que no podemos dividir y decíamos, o fraccionar, que no existe un medio hermano, o sea, en teoría decimos medio hermano, ¿verdad? Pero ya en lo físico no puede haber media persona. Es el número de hijos, número de empleados de una empresa, hablábamos de las variables económicas, el PIB, el gasto, el ingreso, el valor agregado bruto, ¿qué más dijimos? Las importaciones, las exportaciones, y hablábamos que estas variables, cuando mirábamos los anuarios estadísticos de Banco Central o las estadísticas de la CEPAL, vemos que son variables que se expresan en billones, y una de las características de estas variables es que se pueden cuantificar o medir. Ok, el número de asignaturas, hablábamos de la edad, el ingreso, el gasto, etcétera. Ustedes tienen un dato, una edad, 20 años, ustedes tienen un ingreso, 500 lempiras. Ok, ahora hablamos de las variables continuas, estas o de intervalo. Pueden tomar cualquier valor dentro de ese intervalo. Entonces, un ejemplo de este tipo de variables, recordando lo que mencionábamos ayer, son las cuestiones antropométricas, o sea, medidas de peso, talla. Entonces, peso, estatura y temperatura. ¿Cuánto mide usted? 1,65, que era lo que mencionábamos ayer. ¿Cuánto pesa? 120.5 libras. En el otro extremo tenemos las variables cualitativas que hacen alusión a los atributos de la persona. Tenemos variables nominales y tenemos variables ordinales. En el tema de las nominales tenemos características que no tienen un orden establecido. Por ejemplo, ustedes saben que cuando hablamos de sexo en una encuesta, al hombre le ponemos 1 y a la mujer 2. Puede ser que las feministas digan que 1 es para mujer y 2 es para hombre. Entonces no hay como que un número específico establecido. Es cuestión de criterio, pero para comparaciones a nivel internacional, sí les diré que en el tema de sexo, todas las bases de datos que ustedes agarren de América Latina, el código es definido para estandarización y para que sea comparable. Para hombres es 1 y para mujeres es 2. Eso no significa de que si yo invierto los valores me van a salir más mujeres o más hombres, no. La población es la que es indistintamente del código del sexo que yo asigno. Así estamos. Y tenemos las variables ordinales que hablábamos de una jerarquía, y aquí dice que tienen un orden preestablecido, el grado de interés por un tema, el nivel de satisfacción, mucho, poco, nada, etcétera. Ahora bien, cuando hablamos de frecuencia,
creo que la misma palabra nos dice frecuencia desde un conjunto de unidades corresponde al número porcentaje de veces que se presenta una característica. Entonces, frecuencia, el número de veces. Por ejemplo, ¿cuál es un tema frecuente en la universidad que siempre se presenta en todos los periodos? ¿Qué tema me pueden decir? Hola, ¿estamos ahí? ¿Jóvenes? ¿Cuál tema es frecuente? Frecuente es algo recurrente, algo que se presenta continuamente. ¿Una característica de eso en la universidad? Las tomas. Excelente, bravo. Entonces, en la universidad es muy frecuente las tomas. Es algo muy común, muy cotidiano que forma parte de nuestro día a día, por así decirlo. Entre un periodo u otro puede haber una toma, ¿cierto? Ahora bien, algo también que es recurrente en nuestro campus es el tema de que se nos va la energía. Otro tema recurrente. Son dos temas recurrentes, pero el más común es las tomas. Excelente. Entonces, ese patrón, esa recurrencia o esa repetición continua es lo que se denomina frecuencia, y eso es lo que nosotros vamos a ver el tema de hoy, frecuencia. Entonces, conjunto de unidades que corresponden al número porcentaje de veces que se presenta una característica. Entonces, si ustedes ven la presentación, indistintamente del tipo de variable, llámese cuantitativa o cualitativa, yo puedo establecer frecuencias, tanto para las variables continuas como la discreta, y tanto para la nominal como la ordinal, y puedo trabajar en frecuencia absoluta, o sea, el dato en sí, bruto. Por ejemplo, el total de años, no, la edad de la persona, 20 años. El ingreso promedio de los alumnos de una ABS, 2.000 lempiras. Frecuencia relativa, lo vamos a ver que no es más que dividir la frecuencia absoluta entre la sumatoria total de frecuencias que hay o las n observaciones, como veremos más adelante, y la frecuencia absoluta acumulada es que vamos sumando cada frecuencia de forma tal que nos dé 100. Quiero que también les quede claro que la sumatoria total de las frecuencias tiene que dar 100 o puede ser 1, pero nunca les puede dar 105. Les puede dar 99.99 y ustedes van a redondear a 100, pero nunca les va a dar 101 o 105. No puede ser arriba de 100. Ahora bien, aquí hay un pequeño ejercicio que quiero que hagamos. Vamos a ver. Solo déjenme ubicar la diapositiva. A ver si se puede. ¿Pueden ver esta diapositiva 2? No, está la misma. Ok, entonces vamos a quitar un ratito esta. Ok. Ahora vamos a compartir. Ahora la ven. ¿Ahora? Sí. Ok, entonces el ejercicio consiste en que usted, primero vamos a identificar las variables. Necesito que haya claridad en que ustedes saben definir una variable cualitativa, nominal u ordinal, una variable cuantitativa, discreta o continua. Ejemplo, la etnia. ¿Qué tipo de variable es? ¿A qué me alude la etnia? Si me ayudan, este ejercicio está en el campus también, pero necesito que lo desarrollemos en clase para saber en qué puedo apoyarlos, que no me están captando. ¿Qué tipo de variable? La etnia podría ser cualitativa. Ok, ¿por qué es cualitativa? Pero hay otro que me responda por qué es cualitativa. Quiero escucharlo. Porque son características. Ok, son características o atributos de las personas. Entonces yo bueno, mi familia es de descendencia guatemalteca, yo pertenezco a la etnia cachiquel por el lado materno.
Estamos. Entonces, un atributo de mi familia es que somos de origen cachiquero. Otro atributo de aquí, de la población del puerto, es que hay una parte que es garífuna, por ejemplo. Entonces, es un atributo de la persona, el color de mi pelo, el color de mi piel, el color de mis ojos, son atributos de la persona. Ahora bien, el total de pacientes que dan positivo por COVID, ¿qué tipo de variable podría ser? Cuantitativa. Cuantitativa. Okay. Ajá, pero ¿qué tipo de variable cuantitativa? ¿Continua, discreta? ¿Discreta o continua? Discreta. ¿Por qué? Porque no podemos decir que hay una persona medio contagiada. O tiene COVID o no tiene COVID. Exacto. No podemos decir que hay media persona con COVID, ¿cierto? Entonces, una variable, ¿qué tipo de variable me dijeron que era? Discreta. Discreta. Entonces, discreta es aquellas variables que no puede decir que hay media de tal cosa, 3/4, no. Estamos. Es una variable discreta. La siguiente variable, Honduras, tercer lugar en ajedrez, ¿qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de variable es esta? Que Honduras haya quedado en tercer lugar de ajedrez. También es continua y también discreta. Ok, no puede ser continua y discreta a la vez. Perdón. Es discreta, es cuantitativa y es discreta. ¿Alguien más? Mañana, otra vez a la 1, hay clínicos. Ok, no escucho. Ok, recuerden que hablábamos de variables que tenían un orden, ¿cierto? Y no precisamente estábamos en las cuantitativas. Honduras, tercer lugar, tercer lugar. Entonces, ¿qué tipo de variable es? Hola, jóvenes. ¿Qué tipo de variable será esa? Hola. Ordinal. Es Ordinal. ordinal porque alude a una jerarquía ya establecida, primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Entonces la variable es de orden cualitativo y es ordinal. ¿Estamos? Ustedes están en el, decimos en el nivel más alto de educación, en el nivel superior, primaria, secundaria y nivel superior, que es la universidad. Entonces ya hay una jerarquía, un nivel. Entonces es un atributo de la persona. Ustedes desde la perspectiva educativa tienen un atributo, están en el nivel superior, estamos. Es un orden ya establecido. Ok, ahora bien, total de peces del mar, aquí esa variable es para población. ¿Qué tipo de población podrán ser los peces del mar? ¿Finita o infinita? Esto es recordatorio de lo que vimos ayer. Infinita. Ok, infinita. ¿Alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? Ok, la primera variable dijimos que era cualitativa. Y dentro de las cualitativas es nominal, por mientras ustedes terminan. El total de pacientes dijimos que era cuantitativa. Y además es discreta, ¿cierto? Honduras, tercer lugar de ajedrez, cualitativa, nominal, ordinal, perdón. Los peces del mar que me salté, dijimos que es una población infinita.
Ahora bien, volviendo aquí. Y los posibles pacientes que van a llegar al Seguro Social de San Pedro Sula, ¿qué tipo de población sería? ¿Finita o infinita? Finita. Finita, ok. Finita, población finita. Las podemos contar y vamos a saber el total. Ahora, ¿cómo estará el clima en San Pedro Sula? ¿Qué tipo de variable será la temperatura? Cuantitativa y continua. ¿Y el gasto público? Hola, jóvenes. ¿Qué tipo de variable será el gasto público? Hola. No sería también continua. ¿Qué piensan los demás? No, se- ¿Continua o discreta? Discreta, ¿Por qué? porque es solo un dato. Un Un valor solo absoluto, correcto. Ok, estos sí, jóvenes, voy a insistir en lo mismo. Todas las variables económicas, todas las magnitudes macroeconómicas son variables discretas. ¿Qué significa eso? Son las famosas variables numéricas, variables métricas o variables de razón en algún, o sea, si les dicen variables métricas, numéricas, de razón, les están hablando de lo mismo. Las variables, las magnitudes macroeconómicas, llámese PIB, gasto, ingreso, renta, el valor agregado bruto, importaciones, exportaciones, las transferencias, todas las magnitudes son variables numéricas. ¿Estamos? Entonces, es un dato, no me lo van a meter en intervalos. Ustedes han visto los informes, vuelvo, insisto con lo mismo. Los informes de CEPAL dice el Producto Interno Bruto de Honduras es aproximadamente 1.000 millones. El gasto ahorita ¿para qué? Para el COVID, es la historia. Es de aproximadamente 1.000 millones o 48 millones de dólares. O les dicen está entre 40 y 50 millones de dólares. No, le dicen son 48 millones. Estamos, no los meten en un intervalo. Eso sí quiero que se lo graben porque es un error muy recurrente. Ok. Entonces dijimos que esta variable cuantitativa discreta. Sería, ¿cuántos son? 48 millones de dólares lo del COVID, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuántos grados será ahorita la temperatura en San Pedro Sula? 33.5, más o menos, ¿cierto? Aproximadamente, no sé cuántos pacientes positivos van con COVID, aproximadamente 15.000. Vamos a decir que ese es el dato. La EMI es un atributo.
Ok, el número de desempleados entonces en San Pedro Sula, ¿qué tipo de variable es? ¿Será igual al gasto? Ok, ¿cómo pueden diferenciar ustedes las variables numéricas o variables discretas? Están relacionadas con palabras claves como cuánto o cuál. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su edad? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su edad? ¿Cuánto es el gasto? ¿Cuál es el gasto? Entonces, ¿cuántos son los desempleados de San Pedro Sula? ¿Qué tipo de variable sería? Discreto. Cuantitativa discreta, ¿cierto? Ahora bien, el estado civil de cada uno de ustedes, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa. Ok. ¿Nominal u ordinal? Dominal. Un atributo, ¿cierto? Atributo de la persona. Ok, ¿estamos claros aquí? ¿Preguntas? Ahora quiero que ustedes ya llevaron todos principios de economía. A estas alturas sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, Sí. Sí. vamos a ver. Principios, ¿qué recuerdo de principios? Ok, menciónenme cada uno una variable de las que vieron en principio de economía y me la definen. Me la van dictando y la vamos definiendo. ¿Qué variables vieron en principio de economía? Miren, jóvenes, conmigo se los digo, incluso los que llevan taller y metodología de investigación. Yo no sé si a ustedes les han hablado del plan de estudios. ¿Cuántos conocen su plan de estudio? Y disculpen que lo saque un momentito de la clase. ¿Cuántos han leído su plan de estudio? ¿Han leído el plan de estudio? Tengo a la mano el mío, licenciada. Sí. Ok. ¿Sabe usted en ese plan de estudio cuáles son sus clases pétreas? ¿Cuáles son las tronco común? El plan de estudio se divide en tres: clases pétreas, tronco común y profesionalizantes. ¿Cuáles son esas clases, esos bloques temáticos? Ok, ¿por qué les digo todo esto? Toda esta historia se las tiro porque en ustedes hay que formar saberes, competencias, habilidades y destrezas. ¿Y dónde viene resumido toda esa historia? Viene resumido en su plan de estudio. Su plan de estudio se estructura en clases pétreas. Las clases pétreas, que son común a todas las carreras, son inglés, ¿cierto? Español o redacción, las optativas. Entonces, esas son pétreas incluso para las otras universidades. Ya el que sacó Historia de Honduras en Unitecnia y viene para la Autónoma no tiene que volverla a sacar porque son así, son válidas aquí y en todas las universidades. Ok. Las tronco común es principios de economía. ¿Para quién es tronco común principio de economía? Para el área económico-administrativa. Cuando ustedes llevaron principios de economía, estaban con muchachos y chicas de contaduría, ¿cierto? De administración de empresas y de informática administrativa, y obviamente ustedes que son economistas. Luego de ese bloque de asignaturas de tronco común, tienen otro bloque de asignaturas que son las profesionalizantes o las de su plan o propias de su disciplina, o sea, propias de la carrera de economía, cuando ya se despegan micro 2, macro 2 y todas las que van historia y pensamiento económico, que solo la llevan, esa incluso es tronco, no, esa es una clase general, porque lo llevan la de periodismo. Entonces, ya las propias de su carrera son las profesionalizantes.
Ok, ¿por qué les hago toda esta historia y cómo se está amarrado el plan de estudio? El plan de estudio está interrelacionado de forma tal que una clase es requisito de la otra. ¿Pero por qué es requisito? Porque yo necesito que cuando esté en la clase de estadística económica y yo pregunte, por ejemplo, sobre principios de economía, que ustedes me digan qué es la oferta, qué es la demanda, y yo necesito que ustedes me digan qué tipo de variable es. Pero para eso, para que yo tenga aplicabilidad lo que usted vio en principios de economía, usted me tiene que traer un poquito amueblada la cabeza, tener claro qué variables vio allá y cómo las vamos a aplicar aquí, cómo vamos a hacer este match. Entonces, yo siempre les digo, a mí mi interés en el plan de estudio, usted tiene que aplicar lo que vio en redacción general o en español, como lo llame, al momento de hacer un informe. ¿Por qué? Porque ahí es donde entran aquellas, el saber cómo, la parte operativa. Usted va a hacer un informe, sí, ¿cómo lo va a hacer? En base a los conocimientos que adquirió en español. Si pudo redactar una carta, lo que le pusieron, o hacer un ensayo de un libro, entonces ahí está el conocimiento que usted me va a aplicar en el informe. Ahora, lo que usted ve en principios de economía, yo necesito que usted me lo asocie con los conceptos que yo le estoy dando de estadística. ¿Y qué le permite esto? Ir afianzando su conocimiento, ir conociendo qué tipo, cuáles son las características de las variables que usted ve en su carrera, de lo que usted ve en principios, de lo que usted ve en micro o en macro. Ok, volvemos al ejemplo. De esas clases que vieron en principios, si ya llevaron macro, ¿qué variables me pueden mencionar y cómo las definiríamos? ¿Estamos? Ok, oferta, ¿qué tipo de variable será? Les voy a ayudar, cuéntenme. Hola. Estoy yo solita aquí. Vamos a ver. La oferta económica, la oferta, ¿qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de variable es la oferta, jóvenes? Cuantitativa. Ok. Cuantitativa, discreta o continua. Discreta. Discreta. Ok, perdón, estoy mal aquí. Ok, ¿y la demanda? Cuantitativa también. Discreta. ¿Qué otra variable vieron? Inflación. Uh-huh. ¿Qué tipo de variable será la inflación? Generalmente hablamos en términos porcentuales, ¿cierto? 12, 10%, 9%. ¿Qué tipo de variable sería entonces? La inflación es Continua. macroeconómica. Ajá, correcto. ¿Qué tipo de variable? Continua. Ok, esta se la voy a dejar de investigación para que verifiquen ustedes si es verdad que es continua. Siguiente variable, ¿qué más ven en micro? Tasa de desempleo. Ok, el desempleo, ¿qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta. ¿Quiénes llevaron macro? La producción, chicos, ¿qué tipo de variable sería? Eso lo vimos en principio, ¿cierto? ¿O no?
¿Qué tipo de variable será la producción? Cuantitativa. No. Igual, o sea, como pueden ver, todas las variables económicas tienen una característica, son métricas, numéricas, como quieran llamarle, discretas. ¿Estamos? Ahora bien, los estudiantes de economía, ¿qué tipo de variables son? Estoy hablando de los estudiantes. ¿Qué tipo de variables son? ¿Discreta? Discreta. No, estoy hablando de los estudiantes, de la persona. Cualitativa. Cualitativa, el atributo de ustedes es que son estudiantes de economía. Nominal. Ahora bien, distinto es que yo tenga el número de estudiantes de economía. Entonces estoy hablando de cantidades. Entonces aquí estoy hablando de una variable cuantitativa. Estamos hablando de una variable discreta. ¿Ven la diferencia? Si yo digo los estudiantes de economía, entonces estoy hablando al atributo. Si yo digo el número de estudiantes, y ahí ya me salgo de lo cualitativo, entro a lo cuantitativo y digo que es una variable discreta. ¿Estamos quedando claros en esto, jóvenes? ¿Qué tipo de variables son cualitativas? Los atributos de las personas, los rasgos, color de la piel, pelo, los ojos, nivel educativo, estado conyugal, estado civil, mejor dicho, el género, la relación con respecto al hogar, si la jefatura o la relación de parentesco es lo correcto. Entonces esas son variables o atributos de la persona. ¿Estamos? Ok, dejamos esto por aquí y volvemos a nuestra anterior presentación. Ok. Cerramos por el momento esta. Ok, entonces hablábamos de las frecuencias. ¿Cómo hacemos los cálculos de frecuencia? Vamos a ir al ejercicio. Ok, ya me acuerdo qué estamos haciendo. Ok, aquí tenemos un ejercicio sobre la frecuencia. Ya quedamos que la frecuencia es algo recurrente, algún patrón, una tendencia, algo que se da continuamente. Entonces esto habla sobre la motivación de las compras en línea. Entonces este es un estudio que se hizo. Habla que las personas compran en línea por comodidad, por precio, por tiempo, por variedad. Ok. Generalmente cuando se hacen investigaciones se les dice que lo mínimo de encuesta que puede levantar son 150 porque aplica lo que ustedes vieron en matemática. ¿Vieron el teorema del límite central? Hola, jóvenes. ¿Les enseñaron en matemática el teorema del límite central? No. ¿Perdón? Me acuerdo. ¿No se acuerdan? Ok, ¿vieron en un plano cartesiano que hacen un plano cartesiano lo dividen en 4, ¿cierto? Ese tipo de funciones, asíntotas y todo eso. Tampoco. Bueno, Sí, licenciada.
Ok, de ahí les ponen que tienden a infinito por izquierdo, por derecha, ¿cierto? Infinito positivo y negativo, y van viendo cómo se va decreciendo la curva hacia el infinito, se va haciendo más chiquita, y es aquel concepto que ustedes apliquen en principios de economía de rendimientos decrecientes, cuando llegan a la curva y empieza el descenso. Bueno, entonces el teorema del límite central, en resumen, lo que les dice de que después, cuando la muestra es mayor a 30, va a tener más o menos una distribución normal, que es una curva, como una campana. Entonces, que bajo ese supuesto, lo mínimo que es y que de encuestas que pueden levantar y que es representativo son 150. Entonces, uno lo que les pide a los estudiantes son 150 encuestas. Y ese es el valor de la muestra. Para el área económico-administrativa o ya sea de economía, entonces les pedimos 150. Bueno, dentro de esas 150, la frecuencia absoluta, o sea, el número de veces que se repitió, por ejemplo, comodidad, fue en 26 alumnos. El que me dijo precio fue 68 veces, el que dijo tiempo fue 21 veces, y la variedad 35, y la sumatoria, o sea, n es igual a 150. Ahora bien, cuando hablamos de frecuencia relativa, ¿qué estamos haciendo? Básicamente es un cociente que resulta de dividir A entre B, en este caso sería dividir el valor de la comodidad 26 sobre el total de N, o sea, el total de las observaciones que me suman 150, que lo tengo aquí a la par, 26 sobre 150, y luego lo multiplico por 100, me da 17.33. Ahora, háganme el ejercicio siguiente, 68 entre 150, y me dan el valor de la frecuencia relativa, por favor. Voy a tomar un poquito de agua, denme unos minutos. $45.3 medallas. $45.3. Ok, ¿ya tienen el dato, jóvenes? 45.33. Ok, ¿y el siguiente? Sería 14. ¿Y la tercera? 23.33. Ok, ¿y la sumatoria cuánto me le da? 99.99. Ok, esto nos da 100%. ¿Hay algún número que se pueda aproximar ahí? Ninguno, porque todos parece que son 33, ¿cierto? Sí. Ok, entonces lo aproximamos y nos da 100. La frecuencia relativa, como les mencionaba, no puede dar
más de 100. No les puede dar 101, 100 nada. Tiene que darle 100 o 99.9 que lo aproximamos a 100. Ok, entonces, ¿cómo sacamos la frecuencia acumulada, jóvenes? Primero copiamos la primera frecuencia relativa, 17.33. Luego, a este valor, le vamos a sumar este. ¿Cuánto me da la sumatoria de 17.33 más 45? 62.66. 72.66, ¿cierto? Ok. 62. 62. 62. 66. Ok. Ahora súmenle 14. 76.66. Ahora le súmenle 23, 33. 99.99. Entonces, como ven, el último valor nos tiene que dar 100. El último valor de la frecuencia acumulada es 100. Entonces, el ejercicio es fácil. Ahora bien, ¿por qué es importante la frecuencia relativa? El valor absoluto es bueno, por ejemplo, nos puede decir los millones, Estados Unidos gastó tantos millones, Japón gastó tantos millones, y ustedes me dirán, pero ¿cómo comparamos la economía de Honduras o el PIB? Vamos a decir que el PIB de Estados Unidos son 1.000 millones, el del otro de Japón son 3.000 y el de Honduras son 100 millones. ¿Cómo los hacemos comparables? Para eso usamos la frecuencia relativa. Los valores relativos son los que nos permiten comparar los países. Si yo pongo esas grandes magnitudes, vamos a ver desproporcionado comparar a China, Estados Unidos, Canadá con Honduras. Pero si yo pongo a todos los países del mundo de manera porcentual, entonces sí me permite comparar las economías. Los porcentajes o la frecuencia relativa, eso sí me permite hacer comparaciones, el valor absoluto no. Tengo que usar lo relativo, o sea, lo porcentual, para hacer comparaciones porcentajes. ¿Estamos? Ese es el beneficio de la frecuencia relativa, permitir comparaciones. Ahora bien, vamos a hacer otro segundo ejercicio y ustedes van a ir calculando las frecuencias. Ok, calculen esos valores, 30, vamos a ver, 90, 150. Calculen ese valor, por favor. Frecuencia relativa y acumulada. En la primera, si no me equivoco, era 16.66. Ok, ustedes me dirán. La segunda me da 23.33. La tercera 40 y la cuarta 20. Sumatoria 100, ¿cierto? Eso nos da. Siguiente frecuencia. Da 99.9. Sí. La siguiente, 39. 39.9. Pues 100 nos da. Ok, estamos claros.
Ahora bien, ¿qué necesito que hagamos ahorita? Vamos a hacer otro ejercicio diferente. Ok, ¿cómo analizarían ustedes esto? Quiero que se centren en la frecuencia relativa. ¿Cómo harían ese análisis? Ayúdenme. Porque no solo es sacar la frecuencia relativa, sino que si ustedes ven en el sílabo, uno de los objetivos es que analizaran e interpretaran. Entonces yo necesito que ustedes me analicen e interpreten esto. ¿Cómo sería ese resultado? La mayoría de personas se verían motivadas a comprar en línea por el tiempo. Ok, entonces sería de las motivaciones para comprar en línea, el 40% de las personas lo hace por el tiempo. Ok, siguiente. ¿Cómo diríamos la siguiente opción que destaca ahí? Tal vez un 10% compra por variedad. Ok, diríamos así. Aquí vamos, cuando hacemos un análisis tenemos que destacar dos cosas. Lo más relevante, o sea, lo que dice la mayoría, aquí el 40% nos está diciendo que es tiempo. Podría ser que un 16% o un 10% o el valor que sea, el menor valor, diga que es por comodidad, pero vamos a hacer el análisis completo. Entonces sería, en tanto, un 23% le motive el precio. Al 20% la variedad. Pero en realidad está fuera. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ustedes? Transcribir, o sea, interpretar los resultados. ¿Cuál es el resultado más destacado? Que el 40% de las personas lo hacen por factor tiempo. En segundo lugar, les motiva el precio. Perdón, les motiva el precio, sí. El 20% la variedad y en menor proporción la comodidad. Entonces, ¿cómo pudimos redactar? Es cuestión de estilo. En menor proporción lo hace por comodidad. No omitimos el dato, lo que hacemos es ponerlo entre paréntesis, 16%. Porque todo tiene que llevar un valor. ¿De dónde saca eso? Que una menor cantidad, perdón. Y en menor cantidad lo hace por comodidad. Entonces tenemos que reflejar los valores siempre. Un 16% dijo eso. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Estamos entendiendo la lógica de todo esto? Sí, solo una pregunta, Lick. Esa presentación está en el campus virtual, ¿verdad? Ok, sin el ejercicio que les puse segundo, sí. Las dos primeras láminas sí, esta ahorita no, pero igual se la actualizo y se la vuelvo a poner al campus, por eso no se preocupen. Junto a la grabación. Gracias. ¿Estamos? ¿Preguntas, chicos? Ok, vamos a inventarnos otro ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio sería? Vamos a ver el tema del COVID.
Oh, perdón, necesito trabajar esta primero. Departamento. Vamos a decir que ¿qué sería aquí? Somos campeones, ¿verdad? Francisco Morazán. ¿Saben cuántos casos tiene Cortés? Chicos. Casi Bueno, entre 7.000 y 8.000 casos. Bueno, vamos a poner 7.000. Este es un ejercicio, no necesariamente es el valor real. Francisco Morazán anda por 4.000. Vamos a decir que es eso. Lloro le vamos a poner 2.000. Y Atlántida 1.000. ¿Cuánto nos da esto? 16, ¿cierto? ¿Da 16.000? No, ¿verdad? 7 y 4, 11 y 3, 14. 14.000. Ok. Entonces saquen la frecuencia relativa y saquen el porcental y me hacen el análisis, por favor. Primero da 50.000. 50.000. 50%. Sí, 50 por 50. Sí, tiene razón. Siguiente. 28.5. 14.2. 7.1. ¿Cuál es el siguiente número después del 1? ¿Qué números hay después del 5 al 2 en los decimales? Nos da 8. 14. Y en el 2, vamos a ver, en 28, ¿cuál es el número? En 7.1 va después un 4. Ok, y en 28, 5 y después el 7. 7. 28.6. Ok, y en 14, después de 14, del 4, del punto que hay, 14 puntos, 28. entonces es 3. Hoy sí Sería no. 9. 14.3. Entonces la sumatoria nos da 100, ¿cierto? Entonces la frecuencia relativa sería 50 a 78. Resumen sería 82.9, creo que es, ¿verdad? 92.9. 2.9. Bien, ahora quiero que me hagan el análisis. Vamos a llevarnos de nuevo esto aquí. Okay. ¿Cuál sería el análisis ahí? Espérenme, que aquí lo vamos a cortar. Ok, háganme el análisis de la tasa de incidencia. Díctenme, yo lo escribo.
La mayoría de los Habría que casos pe- positivos de COVID están con el 50% en el departamento de Cortés. Se encuentra en el departamento de Cortés. ¿Cómo alguien que lo haga diferente? Eso está bien. Quiero escucharlos a todos. En el departamento de Cortés se encuentra el 50% de los infectados por COVID a nivel nacional. La tasa de contagiados en el departamento de Cortés es del 50%. La palabra técnica ahí que usan es de positividad. La tasa de positividad es de 50%. Ok. ¿Alguien más? En el departamento de Francisco Morazán, la tasa de positividad es de 28.6, registrándose así como el segundo departamento con más casos de COVID. Francisco Morazán es el segundo departamento con más casos COVID. Es importante que aunque segundo, tercero, entre paréntesis pongamos el valor. ¿Cómo sé yo que es el segundo? Tengo que decir el valor, ¿cierto? Ok. ¿Cómo haríamos el tercero? Le sigue Lloro. Lloro es el tercer departamento. Con un 14.3%. Y en menor proporción está Atlántica. Entonces, este tipo de análisis es lo que necesito ustedes perfectamente en un Excel. Ponen una fórmula y luego solo la copian y eso es excelente y eso es así. Pero para un economista es importante el análisis, la interpretación. Entonces este es el tipo de análisis que se espera que un estudiante de estadística pueda hacer. Estamos. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos entendiendo cómo calculamos la frecuencia? Sí. Ok, excelente. Entonces, en la diapositiva que ustedes tienen, el ejercicio es este. Este solo es para ilustración, pero se me ocurrió hacerles mejor un caso más práctico y esta presentación se la voy a poner, pero ya con los casos prácticos. Luego tienen, generalmente estos son datos, ¿cómo se puede decir? A veces sin orden y hay que estructurarlos. Y luego tenemos que construir la tabla de frecuencia. ¿Cómo podemos hacer la tabla de frecuencias? ¿Cómo la podemos construir? Bueno, necesitamos calcular los intervalos, necesitamos saber una amplitud, una anchura, pero eso lo vamos a hacer mañana porque veo que voy sobre la hora. Entonces, me voy a centrar ahorita, vamos a quitar la otra presentación, ¿ok? Quiero que miremos esto, los gráficos. Les voy a mandar un ejercicio para que calculen los intervalos. ¿Están viendo la presentación? ¿Pueden ver la presentación? Todavía no. No, licenciado. No. Sí. Ahorita, vamos a ver, compartir. Ok. Hoy sí están viendo los gráficos. Sí. Ok. Sí. Sí. Esto sí necesito, jóvenes, que esto se lo graben. Si lo que queremos, jóvenes, es ver distribución,
O sea, cómo se reparte un pastel. De hecho, se le llama gráficos de circulares o de tortas. Cómo se distribuye, por ejemplo, el gasto del gobierno entre sus distintas dependencias. Usaríamos un gráfico de pastel. Si queremos saber la distribución de la matrícula en el área económico-administrativa, usaríamos este tipo de gráfica. Cada gráfica tiene un objetivo. Si lo que usted quiere ver es distribución, entonces va a agarrar un pastel y ahí es donde está la famosa frase para saber cuánto le toca del pastel. O sea, ¿qué porcentaje representa cada slide? En este caso tienen un 10, un 20, un 30 y un 40. Entonces, si lo que quiero ver es distribución, entonces lo más fácil que yo puedo hacer es un gráfico de pastel, porque veo las proporciones, la distribución o el prorrateo. Ahora bien, si lo que usted quiere es comparar, entonces lo mejor es usar gráficos de barra. Por ejemplo, si yo quiero comparar, les voy a mostrar algo. Bueno, si lo que quiero es comparar mujeres y hombres, lo mejor es que yo haga una gráfica de pastel. Ahora bien, si usted lo que quiere ver es la tendencia del PIB, lo que va a hacer es un gráfico de tendencia. Logran ver digamos, logran ver donde están los casos COVID en el litoral atlántico. Sí. Sí. Ok, entonces yo lo que necesito es comparar entre tres departamentos, que es Atlántida y Oricolón. Entonces lo que hago es una gráfica de barras. Entonces, si su objetivo es comparar, la opción es gráfico de barra. Si su objetivo es ver la proporción, cómo está distribuido algo, se visualizará mejor en un gráfico de pastel. Ahora, si yo quiero ver la evolución del PIB, entonces voy a hacer un gráfico de tendencias, o sea, es una línea. ¿Cómo va funcionando el PIB? Entonces, sí me gustaría que esto sí se lo graben. Comparaciones, barra. Distribuciones, pastel. Bueno, aquí les pone un histograma que lo vamos a ver. El histograma permite una representación de la frecuencia de una variable cuantitativa en las X, acá. El eje de la X se refiere a la variable y en la Y, ok, aquí vamos a poner, si es en el caso de fuera edad, en las X vamos a poner la edad y aquí el porcentaje. ¿Cuántos salieron que tienen 11 años? ¿Cuántos tienen 12? El valor de los porcentajes. Eso lo voy a mandar la guía. Esta es la representación del histograma, pero generalmente esta grafiquita que ustedes tienen aquí, esta curvita, en el programa de SPS la tira, si ustedes ven, es la unión de los puntos. Aquí, si la pudieran, perdón. Lo que hace es unir los puntos. Aquí, el punto medio. Exactamente es eso. En SPS ahora, hicieron el esfuerzo, jóvenes. El SPS nos facilita mucho las cosas. Hicieron el esfuerzo por conseguir un demo en SPS. ¿Lo hicimos o no lo hicimos? ¿Jóvenes? No. Ok.
me gustaría que traten de hacer el esfuerzo. Mi número de celular es 98-47-0968. Si alguien de ustedes puede hacer un grupo, se lo voy a agradecer. Vamos a ver, acá les voy a poner el número de celular. Entonces, si alguien puede hacer un grupo de WhatsApp e incluirme, se lo voy a agradecer. Y me mandan el recordatorio que consulte con la persona que les mencioné si tiene el SPS para yo facilitárselos. Pero necesito que me manden un mensaje. Por favor. ¿Lo apuntaron? Sí. Ok. Entonces, ahora bien, si yo lo que quiero ver es tendencia, esto es lo que tengo que hacer. Miren. Si lo que quiero ver es evolución en el tiempo, cómo se comportó el PIB. Por ejemplo, la famosa curva que se está viendo del COVID, esto es lo que están haciendo, este tipo de gráfico de tendencia, cómo va evolucionando en el tiempo. Si quiero ver evolución en el tiempo, este es el tipo de gráfico que tengo que hacer. Ok, moraleja de la historia. Tendencias, gráfico de líneas. Histograma me lo da el programa. Comparaciones, barras. Distribución, proporciones, etcétera, como quieran llamarle, gráfico circular o de pastel. Cada gráfico tiene un objetivo. Ok, una recomendación, chicos. Es frecuente, a veces lo hacemos por desconocimiento. Si yo en un documento ya puse un gráfico, no necesito poner la tabla de frecuencias. ¿Por qué? Visualmente es mejor el gráfico que la tabla. Entonces es más preferible, es preferible, lo correcto. Si ya tengo el gráfico, no necesito tablas. Si uso tablas, no necesito gráfico. O sea, no se trata de saturar una página, no se trata de saturar de contenido un informe, no. Tienen que tener en cuenta dos cosas, el objetivo y qué es visualmente más atractivo. Y también el objetivo, qué es lo que quieren transmitir. ¿Qué es lo que quieren transmitir? Y recuerde que muchas veces uno se va a lo puntual, ni siquiera ve el texto, se va al dato. Entonces, la mejor manera de presentar los datos es en un gráfico, para mi gusto. Hay otros que combinan y eso es válido, pero ya depende del estilo de cada persona y lo que se quiera transmitir. ¿Cuál es el objetivo? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No. ¿Preguntas? En el campus les voy a poner todo. En el campus voy a ponerle las guías de ejercicios. Van a ver cálculos de frecuencia. Vamos a hacer el gráfico aquí en Excel. Me voy a salir. Voy a quitar la diapositiva. Y vamos a hacer un gráfico para que todos puedan usar Excel, jóvenes. Hola. Sí. Sí, licenciada. Ok, eso me gusta. Sí, Liz. Lo más fácil ahorita es Excel. Sí podemos. Entonces, díganme cómo lo hago entonces. Guíenme que no sé. ¿Cómo hago ese gráfico? Les cuento que yo en Excel soy pésima, honestamente. Ahora me ponen otro programa, SPS, Stata y View, les hago maravillas. En Excel he aprendido a la misma velocidad que los alumnos. Ok, ¿están viendo la página de Excel? ¿Mande? Ok, entonces nos vamos a ir a gráficos. Abajo. Primero seleccione los porcentajes, Liz. Ah, ok, miren. Ahí, exacto. Les digo que, o sea, increíblemente no puedo usar Excel. No como yo quisiera. Clic derecho.
Clic Ahora, derecho. denme en otro paquete estadístico, les hago maravillas. Ok, ahora tenemos que seleccionar los datos, ¿cierto? Sí. ¿Y dónde está esa opción? Ahí en el cuadro le da clic derecho. Y lo arrastra. Ok, pero si yo no dele quiero... clic derecho. Sí, pero si yo no quiero esta gráfica aquí, ¿qué hago? Muévala o elimínala de Backspace. No me sale. Ok, ya la eliminé, ¿verdad? Okay. Insertar, ¿verdad? No, primero váyase a donde dice frecuencia número 26. Frecuencia. O sea, el número 26, el primer número. Porque tienen que seleccionarlos todos. Mal en esto, por eso pide el SPS. Y tengo que aprender porque... Tiene que seleccionar los datos primero que quieren que le aparezcan en la gráfica. Ok, ¿y estos? Bueno, estoy aprendiendo. Ya está mi gráfica, eso es todo. Ok. No sé por qué. Bueno, no sé qué pasa, pero me es más difícil trabajar en Excel que en otra cosa. Es importante, todos los gráficos, esto sí quiero que también les quede claro, jóvenes. Todo gráfico, toda tabla lleva una numeración y un título y una numeración. Entonces sería gráfico número 1. Motivación para compras en línea. Todo tiene que llevar. También tiene que llevar una fuente. Vamos a ver dónde ubico la fuente aquí. Es complicado. Tiene que ser en diseño. Ok, también ya estamos asumiendo que arriba ustedes ya tienen el nombre del gráfico. Todo gráfico tiene que llevar fuente. Entonces van a poner elaboración propia con base a solo elaboración propia. Entonces todo lleva título arriba y todo lleva fuente abajo. En este caso no recuerdo dónde poner, creo que en este no aparece la fuente, solo en el de barras. Entonces fuente y título. ¿Estamos entendiendo? Sí. Ok, ya no me gusta ese gráfico. Vamos a suponer que voy a hacer barras.
Ok, ¿cuál es el error de este gráfico? ¿Qué tiene de malo el gráfico? ¿Jóvenes? ¿No lleva título? Ok, el error aquí es que usted tanto la frecuencia porcentual, la frecuencia relativa como el acumulado. Entonces, el gráfico solo tiene que ir sobre un solo valor. Pero aquí vamos a ver, seleccionar datos. Entonces, yo le digo que solo quiero únicamente estos. Vamos a ver si funciona. No sé por qué no funciona el Excel ahorita. Pero no sé. Ok, entonces, el gráfico solo tiene que ser, vamos a ver. Sobre un solo valor. O la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Tampoco debo usar el total. Vamos a ver. Ok, no incluimos el total, igual que lo anterior, gráfico número 1. Esto solo es ejercicio. Si va o no va línea es decisión de ustedes, siempre les cambiamos colores para que no sea el mismo tono, para que se note la diferencia. Ok. Ok, aquí creo que es efecto relleno. Acá, vamos a ver, qué complicado esto. Ok, la historia aquí es, perdón, el relleno está aquí. Ok. Cada barra tiene que ir diferente, jóvenes. Para mi gusto, hay unos que usan un solo tono de colores, pero no es mi estilo, yo prefiero colores diferentes. Ok, aquí los cambié todos de un solo, no era lo que quería, pero bueno. La idea es ir uno por uno. Nos quedaríamos hasta aquí. Todo esto se lo voy a poner en el campus con una guía. ¿Preguntas? Jóvenes, ¿preguntas? Todo claro. Todo claro. Ay, disculpen que no soy tan ducha en Excel. No es mi fuerte. Ok. Feliz tarde, todo va a estar en el campus. Nos vemos martes y miércoles de la próxima semana. Ya las 2 clases las tuvimos hoy. En el campus mañana y pasado solo van a estar guías. ¿Estamos? Y la grabación de la clase. Gracias. Ok, Feliz tarde. Ok, Lick, muchas gracias. Igual, feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes, Lick.
Buenas tardes, jóvenes.